Saludo muy especial para todos. Esta vez vamos a hablar un poquito del circuito en paralelo. Pero incluso más que circuito o para llegar al concepto del circuito en paralelo, es importante revisar primero qué es una conexión de elementos en paralelo en un circuito. Tenemos dos gráficos acá. En el primero aparecen dos elementos resistivos. Por ahora vamos a tratar el tema partiendo de que el circuito, la conexión es de elementos únicamente resistivos. Y yo quiero que básicamente, antes de hacer una serie de cálculos sobre, bueno, resistencias totales e incluso posteriormente, pues ya en un circuito, mirar cómo se comportan estas resistencias frente al paso de la corriente, quiero que nos quede muy claro en sí el concepto de paralelo. De nuevo, veamos este gráfico. Tengo un elemento R sub 1 y un elemento R sub 2. ¿Cuál es el concepto en sí? Los extremos de cada elemento, miren, los extremos de esta resistencia están acá, en los puntos señalados por A y B, pero miren que son exactamente los mismos de esta otra resistencia. Entonces, están conectadas a los mismos puntos extremos. Y esa es la clave para entender bien este tipo de conexión. Acá tengo tres elementos de resistencia, R sub 1, R sub 2 y R sub 3, también conectados de la misma manera. Notemos cómo los puntos extremos de cada uno coinciden, es decir, van a dos puntos comunes, C y D en este caso, A y B en el primer caso. A diferencia de la conexión en serie, que la voy a repasar aquí muy brevemente en un solo esquema, cuando veíamos que teníamos dos o más elementos, uno enseguida del otro. Entonces la diferencia es clara. Si este es R sub 1 y este es R sub 2, en una conexión en serie donde termina R sub 1, empieza R sub 2. En cambio, miren que en paralelo están compartiendo los puntos extremos. Es como si yo tomara esa, la doblara acá y este punto lo uniera con este otro punto. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que, bien sea en la vida real, en una conexión real, o incluso en un gráfico, muchas veces uno se confunde o tiende a confundirse porque pues el esquema no está exactamente de esta manera. Por eso quiero insistir en el concepto. Voy a presentar unos 2 o 3 esquemas muy diferentes a estos, en los cuales la conexión es una conexión en paralelo, pero también digamos que voy a hacer una donde tengamos que hacer esa diferenciación entre cuál es el elemento que está conectado en serie y cuál es el elemento que está conectado en paralelo. Suele ocurrir que yo tenga, pensemos en estos mismos dos esquemas que hay acá, pero que entre B y C tengamos un nuevo elemento que es el elemento que vamos a llamar R sub 4. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá están dos resistencias en paralelo y acá hay un paralelo de 3 elementos, pero están unidos con R sub 4. Es decir, R sub 4 estaría en serie con la resistencia equivalente de cada uno de estos dos bloques. Entonces, todo esto nos va conduciendo posteriormente a entender y a trabajar muy bien cómo voy obteniendo resistencias equivalentes y finalmente llevar todo a un circuito simple de configuración serie. En este caso,
Solamente voy a plantearla, repito, y ya en otra ocasión haremos una serie de aplicaciones y de ejercicios haciendo cálculos con una serie pues, de valores también asignados a cada elemento. Para este caso, en el paralelo, utilizamos esta expresión. 1 sobre R paralelo, es decir, lo que vamos a obtener acá es el recíproco de la resistencia total. Es igual a 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2. Ahora, ustedes acá, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente son dos fraccionarios. Se hace lo que comúnmente llaman los estudiantes la carita feliz para obtener el resultado de esta suma. Recordemos, pues, va una diagonal acá, R sub 2 por 1 más R sub 1 por 1. Y en el denominador iría R sub 1 por R sub 2. Entonces, si resolviéramos, tendríamos que esto es igual, entonces, como lo decíamos, a R sub 2 más R sub 1 sobre R sub 1 por R sub 2. O usted lo puede, digamos, grabar muy fácil, diciendo que arriba tiene la suma y abajo tiene el producto. Entonces, como esto que acabamos de obtener es 1 sobre R paralelo, para usted obtener RP, o sea, la resistencia equivalente de este bloque, pues simplemente el resultado lo invierte. Eso lo haremos, como les decía, en otra ocasión. ¿Qué va a ocurrir acá? Exactamente lo mismo. Usted va a aplicar para este bloque lo mismo, solo que acá vamos a tener 3 elementos de resistencia. Pero finalmente hacemos exactamente lo mismo. Se suman estos valores y finalmente usted invierte el resultado y entonces tiene el otro valor de resistencia equivalente en este bloque. En ese caso, ¿qué ha ocurrido? Después de que usted tenga esos valores, simplemente usted va a tener 3 elementos resistivos conectados en serie. Es decir, este RP vamos a representarlo ahora con una sola resistencia, cuyo valor va a ser entonces este que obtuvimos acá. Lo vamos a llamar R sub P1, entonces nos quedaría acá. Llamémoslo resistencia equivalente o resistencia paralelo 1. Estaría conectada en serie con el elemento que habíamos introducido acá, que era R sub 4. Y finalmente, pues acá tendríamos el equivalente de este otro paralelo, que lo llamaríamos R sub P2. Entonces, ya la resistencia total de toda la conexión, de todo el sistema, va a ser simplemente la suma en serie de estos 3 valores. Entonces ya podemos decir que la R total va a ser igual a lo que nos dio R sub P1 más R sub 4 más R sub P2. Esta es una manera muy sencilla de introducirnos a ese concepto de conexión serie paralelo, que una vez lo hayamos abordado pues, en otros videos, vamos entonces también a hacer cálculos, pero ya dentro de un circuito donde tengamos la fuente de tensión y obviamente pues una corriente que nos va a recorrer todo ese circuito que se llama circuito mixto. Entonces, terminemos diciendo que cuando usted combina elementos en serie con elementos en paralelo, hace las operaciones necesarias para reducir todo a un solo valor final. Entonces,
ese sistema o ese circuito se conoce con el nombre de circuito mixto. Luego entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes, vamos a darle valores a las resistencias y vamos a seguir este mismo recorrido, la misma secuencia para llegar acá. Por ahora entonces que el concepto nos quede claro y lo podamos aplicar en otros circuitos. Muchas gracias.